La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Cristóbal Meléndez. Él es investigador del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y nos acompaña esta mañana aquí en Contextos. Cristóbal, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Sí, buenos días, Marcela y Juan. Y bueno, pues para conocer el análisis por parte del Centro de Investigación Económica Presupuestaria a propósito de la pregunta de hoy, los gobiernos a nivel federal y estatal en Coahuila gastan más en pagar la deuda que en infraestructura. ¿Usted qué opina? Esa es la pregunta y quisiéramos conocer cuál es tu opinión al respecto y el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Bueno, estos dos estados fueron endeudando bastante, bueno, principalmente Coahuila. Durango ha ido disminuyendo su nivel de deuda, pero el costo de la deuda sí es importante. Quita un porcentaje del gasto. Por ejemplo, en Coahuila es el 8% de todo el gasto del estatal se va al pago al servicio de la deuda, y en Durango es el 4%. Entonces esto sí deja menos recursos disponibles para otros programas. En la inversión pública, pues los dos estados como una parte de inversión pública estatal, pues sí tienen niveles importantes en comparación a otros estados, pero el costo de la deuda deja menos espacio para otros programas como transferencias o recursos a los municipios. Ahora bien, ese histórico que en años anteriores o en sexenios anteriores el pago del costo de la deuda fuera inferior a la erogación que se hace en materia de infraestructura, en inversión física pública. ¿Qué es lo que, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, hace que se revierta este esquema y que ahora se pague más en la deuda que en la infraestructura? Bueno, normalmente la deuda está contratada a tasa variable. Hay que recordar que las tasas de interés a través del Banco de México incrementaron sustancialmente. Entonces este costo de la deuda incrementó no nada más para Coahuila y Durango, de forma en general en todos los estados, y eso tiene un efecto negativo en el cual el costo va incrementando, a pesar de que algunos de estos dos estados han hecho el esfuerzo de ir disminuyendo poco a poco el nivel, el monto de la deuda, pero si la tasa está creciendo a un ritmo importante, esto le pega fuerte a las finanzas públicas estatales. Ahora bien, hablamos de una excesiva cantidad, y decimos excesiva cantidad del presupuesto en deuda, porque trae como consecuencia el hecho de que vaya en detrimento de otros gastos o otras inversiones que serían o que deberían ser prioritarias en el gasto público. Sin embargo, ¿tienen ustedes algún análisis de el destino de esa deuda? Es decir, si se justifica el excesivo pago por deuda, pero el destino que se tiene de esa deuda es justificable. Bueno, en años anteriores, todos los estados tuvieron mal uso de los recursos que se destinaban a deuda. No hacían presupuestos sostenibles, ponían un gasto importante, y si los ingresos no alcanzaban, lo financiaban con deuda. A partir de 2018, estos presupuestos de egresos que van a tener los estados tienen que ser ya sostenibles, o sea, todo el gasto que vayan a contemplar tiene que estar respaldado con un ingreso, y solo se podrá endeudar exactamente para inversión pública, para proyectos de infraestructura, o ya no para un gasto corriente. Eso es en lo que marca la ley. Sin embargo, como que para un buen candado, un buen cerrajero, ya hay quienes pueden abrir ese candado y darle vuelta a la ley, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Coahuila. Sí, pero ahora están bajo lupa, y esta ley entró en vigor el año pasado. Sin embargo, se aplicará hasta el presupuesto de egresos de 2018.
Sin embargo, aquí habría que puntualizar el hecho de que en el caso de Coahuila, por ejemplo, en los primeros 5 años de la actual administración se erogaron 21,200 millones de pesos por el costo de la deuda y solo las 2/3 partes de esa cantidad, 14,400 millones, se destinaron a inversión física del sector público. ¿Hay manera de saber a ciencia cierta a dónde se destinaron todos esos recursos, digamos peso por peso, y si realmente esos recursos fueron para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos o se utilizaron en gasto corriente o peor aún, se desviaron en casos de corrupción? Pues en la contratación de la deuda normalmente dice el destino de los recursos, pero este destino es muy muy general. Dice, por ejemplo, inversión física, o un proyecto determinado, pero no al público en general no está la información. Esto solo lo puede saber o determinar la Auditoría Superior de la Federación. En el caso de Coahuila todavía se tienen dudas sobre el destino de 18,000 millones de pesos de la deuda que heredó la administración estatal anterior, no obstante que el propio gobierno ha dicho que, bueno, ahí está en inversión en infraestructura, está en puentes, está en carreteras. Sin embargo, no se logra justificar a ciencia cierta el destino de esos recursos. En el caso a nivel federal, bueno, también estamos viendo cómo durante el primer sexenio de Peña Nieto, por concepto de intereses, se erogaron 315,000 millones de pesos y eso representa únicamente el 43% de los 740,000 millones destinados a inversión física del sector público. Estamos hablando del primer año de la administración de Peña Nieto, lo que se revierte ya en 2017, que el costo financiero de la deuda casi se duplicó. Entonces, ¿cuál es la lectura que da el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria a estas variaciones tan extremas? Cristóbal, a ver si parece ser que se cortó la comunicación. Sí, se cortó. Bueno, vamos a ver si logramos recuperarla, porque pues sí es importante, sobre todo porque este Centro de Investigación Económica y Presupuestaria hace precisamente los análisis de los diversos presupuestos a nivel federal y a nivel estatal, y sobre todo, bueno, por un lado, de dónde provienen los ingresos, pero a dónde van a parar esos ingresos, cuál es el destino que tienen, y la duda que existe en el caso de Coahuila, pero también la duda que existe a nivel federal por el hecho de el excesivo gasto que se tuvo, por ejemplo, en medios de comunicación. Ya ayer dabas cuenta de la nota que publicaba, sin embargo, sobre los más de 34,000 millones de pesos que se han gastado en el actual sexenio en publicidad y propaganda de la Presidencia de la República. Sí, mire, este comentario me parece muy oportuno y muy aterrizado, porque además hace una comparación que me parece válida. Imagínense que esto pasara a nivel doméstico, que se te fuera el sueldo en pagar deudas y no tuvieras para comida o colegiaturas. Y peor, que el marido te dijera que las deudas son de juego y no sabe ni a quién le debe. Nada más hagamos esta comparación y veamos entonces en qué momento estamos parados como país. Es que, además, los presupuestos nunca son los que son. Ya lo vimos, ya lo hemos platicado, y desgraciadamente eso es lo que viene ocurriendo. A pesar de que se empleen tantas horas y tantos recursos y tanto esfuerzo para poder llegar a estos presupuestos, pero pues nunca se respetan. Y entonces, sobre los presupuestos es que luego hacen sus cuentas, muchas de las veces alegres, y entonces eso es lo que les da el margen para deuda. Imagínate tú, creo que aquí las cosas no están funcionando como deben de funcionar. Y bueno, la ley de disciplina financiera es la que regula los montos del endeudamiento de estados y municipios. No se les olvide. Y ya tenemos nuevamente en la línea a Cristóbal Meléndez, investigador del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Cristóbal, bueno, se cortó la comunicación, pero también es importante conocer tu punto de vista. Ahorita comentabas hace unos momentos que es la Auditoría Superior de la Federación
en el caso del gobierno federal, y la Auditoría Superior del Estado en el caso de las entidades federativas, quienes se hacen cargo de revisar el destino de los recursos que se reciben, ya sea vía impuestos o vía también endeudamiento. Sin embargo, ¿cuál ha sido el papel que han tenido las auditorías, tanto a nivel federal como estatal, como para realmente hacer justicia, en el sentido de que ellos pues únicamente analizan las cuentas y piden que se aclaren algunas presuntas irregularidades o confusiones que hay en ese gasto? Sin embargo, cuando se comprueban malos manejos no pasa absolutamente nada, o cuando el destino de esa deuda no queda perfectamente aclarado, no pasa nada. Sí, el problema está en que, bueno, cuando se contrata la deuda, el objetivo es muy general. Entonces, pues para la auditoría también es complicado, pues si más o menos queda dentro de ese objetivo, pues no puede hacer nada. Se dice infraestructura y puede ser de diversos proyectos, y esto pues a veces no es tan fácil detectar si hay un desvío o no. Eso depende pues ya de pues también una mejor legislación en la cual pues determine que claramente en dónde se tienen que ir los recursos, que ahora la ley de disciplina financiera pues sí ya pone esto más claro, y desde un inicio se puede estar pues monitoreando todo el destino de los recursos, que antes no se podía. ¿Hay manera de conocer, de saber cuánto de este presupuesto, en función de los subejercicios y los sobreejercicios que se dan tanto a nivel federal como a nivel estatal, pudieran ser legales y cuántos pudieran ser ilegales? Bueno, esto es complicado, esto ya está en la cancha de la Auditoría Superior de la Federación, con distintas reglas en las cuales pues se necesita ir pues haciendo auditorías a todos los proyectos, ver realmente qué se gastó, si está dentro de lo presupuestado o no, y pues esto ya es un análisis más exhaustivo. Y bueno, lo que pasa es que muchas veces las auditorías ya es a tiempo pasado, ya es después de algún tiempo, a veces hasta años, en los cuales se va revisando pues todo el ejercicio del gasto. Y en cuanto a subejercicios y sobreejercicios, se dan casos de sobreejercicios en cuestiones que no son prioritarias para la sociedad, para la comunidad, y se dan subejercicios en cuestiones que sí son prioritarias, como programas sociales, como salud, como educación. En este sentido, también depende de la Auditoría Superior el hecho de darle un destino adecuado a esos sobreejercicios o impedir subejercicios donde no debe haberlo, como en el caso de seguridad, por ejemplo. No, es que esto es toda una cuestión ya legal. Se dice, bueno, cuando se ejerce el presupuesto, dice que si no se destina exactamente al objetivo, en este caso, por ejemplo, programas sociales, si no se cubrió a todas las personas que se les tenía que dar el monto de dinero, entonces queda como subejercicio. Sin embargo, cuando hay proyectos, la misma ley dice que puede haber un sobreejercicio si se pacta que el incremento de algunos insumos incremente el precio de estos insumos, entonces puede incrementar el costo del proyecto. Entonces ya también está contemplado en la ley. Esto ya tendría que ser una reforma de ley en la cual pues trate de moldear esta situación, que no es única de Coahuila y de Durango, es de todos los estados. Claro. Cuando se les pregunta a los funcionarios de finanzas, tanto a nivel municipal como estatal, lo hemos hecho aquí en Contextos, a qué se deben esos sobreejercicios en cuestiones que no son prioritarias para la ciudadanía y en subejercicios en cuestiones que sí son prioritarias, ellos dicen, bueno, es que es un presupuesto, es decir, se supone antes de, esto no quiere decir que se vaya a cumplir tal cual. Sin embargo, ¿a quién le corresponde vigilar
que esos subejercicios y esos sobreejercicios estén dentro del marco, digamos ya del sentido común, ¿no? Porque no se vale que se deje de gastar, por ejemplo, en programas de prevención del delito, en programas de seguridad, en programas sociales, y se gaste de más en algunas otras cuestiones. Bueno, esto estaría principalmente en el secretario de Finanzas Estatal, porque pues ellos hacen toda la planeación adecuada de cómo se va a dar el presupuesto, a quiénes va a beneficiar. Entonces, desde ellos tendrán que saber de si el monto que se está dando va a tener un subejercicio o un sobreejercicio. Una mejor planeación de los recursos, de los presupuestos, generaría pues que esta situación ocurra en menor medida. Muy bien, Cristóbal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, gracias a ustedes.